De nuevo, en el programa Preguntas y Respuestas, procedemos a contestar aquellas que hemos recibido. Antonio Fernández Heredia: ¿por qué antes era permitida la poligamia cuando los mandamientos de Dios dicen que no debe cometerse adulterio? Pues que Dios ahí lo permitía por cultura, porque por encima de la cultura está la ley de Dios. Jesús dijo que todo cuanto tiene que ver con asuntos contrarios al matrimonio se producen por la dureza del corazón del hombre, es decir, a causa del pecado. Este es el caso de la poligamia, que Dios no autoriza, el divorcio, que Dios no autoriza, pero que soporta, como muchos otros problemas cuya solución definitiva, para hacerlos desaparecer, tendría que hacerse desaparecer al hombre, porque el corazón del hombre es continuamente el mal. Dios mantiene y hace honor a su determinación y permite en su gracia algunas formas que Él no determinó en razón a la condición personal del hombre. Antonio Fernández Heredia: si un creyente se junta con una mujer y tiene hijos y la mujer se separa del hombre y no se quiere juntar con el padre de sus hijos, ¿el hombre queda libre para poder conocer una nueva mujer? Si los dos son creyentes, preciso bien esto, si son creyentes los dos, no pueden casarse mientras el cónyuge viva. Carta 1 Corintios 7:11. Si son creyentes, es necesario determinar por qué causa la mujer no puede convivir con el padre de sus hijos. Porque la separación sin un nuevo matrimonio, o mejor dicho, la separación para un nuevo matrimonio, no está considerada en ese versículo. Ahora bien, obligar a que una mujer conviva con el padre de sus hijos cuando éste la maltrata, aunque se llame cristiano, tiene muchas veces un problema que produce una situación insoportable. Por eso Pablo habla de una posible separación, aunque si son creyentes deben quedarse sin casar. Iker Gerard: muy precioso el mensaje, hermano Samuel. La inferencia que hace de que Satanás comió del árbol de la ciencia del bien y del mal no tiene sustento. El pecado de Satán lo describe Ezequiel como soberbia, Isaías 14, 11 o 14, aunque él estuvo en Edén, en el huerto de Dios, no describe que haya comido de ningún árbol. Creo que has entendido mal la referencia. Estaba hablando de la posible sutileza de la primera tentación. No dije en ningún momento, ni puedo decir, ni diré, porque no es bíblico, que Satanás comió del árbol, sino que en la mente de la mujer pudo ocurrir que pensara que el animal que le hablaba, y ella no tenía claro, no sabía que era Satanás, ese animal que hablaba con ella pudo haber comido del árbol y poder dialogar con ella cuando los animales no hablaban. Pero eso es una mera sugerencia, nunca una afirmación bíblica, ni una verdad bíblica. Simplemente estaba refiriéndome a la sutileza de la tentación, y nunca dije, en ningún lugar, en ningún momento, que Satanás comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Marilyn Natividad Castillo: pastor, escucho a muchas personas hablar de adoración profética. ¿Qué es? Pues mira, no sé lo que quieres decir, ni lo que es adoración profética. Hay muchas expresiones que salen de la cabeza de las personas, pero no de la Biblia, que nada dice en ningún lugar de esa llamada adoración profética, a no ser que se trate de referencias proféticas
a una determinada adoración. Por ejemplo, un profeta ve una adoración en el cielo, como ocurre en Apocalipsis, pero la Biblia no enseña en ningún lugar un estilo que pueda llamarse adoración profética. Manuel Sandoval, Isaías 14:13 habla sobre Satanás. Sí, es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla de la caída de Satanás. Por tanto, ese versículo se refiere a él. Manuel Sandoval, ¿podría impartir en el canal, si pudiera, claro, y su equipo de trabajo posee a disposición, un curso de predicación expositiva? Mira, no creo que sea posible hacer un curso por la especialidad del tema. Sin embargo, el equipo de coordinación decidirá si se puede hacer en un futuro. Chelo Maya. He leído que Jesús dice en Mateo 12, 43, 45, que si el espíritu maligno sale de una persona y cuando quiere volver al cuerpo, éste está limpio y vacío, vuelve con 7 más malvados que él. Y en Marcos 16, 9 dice que Jesús había expulsado 7 demonios de María Magdalena. ¿Puede ser que ella le hubiera pasado lo que habla Jesús? Que primero hubiera sido expulsado un espíritu malo de ella y luego volviera con 7 más. Mira, lo único que la Biblia dice es que de ella fueron expulsados 7 demonios, pero no que fuese el resultado de una acción de ella que limpió su cuerpo de uno y trajo 7 más. Simplemente lo que la Biblia dice es que Cristo expulsó de ella un número determinado de demonios que la poseían. Cristian Doncel, ¿qué es la visitación de Dios? Bueno, es una referencia bíblica a la manifestación de Jesucristo para salvar a los perdidos. Nos visitó desde lo alto la aurora. Por tanto, es la visita que Dios hace en Cristo a los hombres para salvación. Cristian Doncel, ¿hasta dónde va el límite de autoridad de un pastor con las ovejas de la congregación? Cristian, me metes en un conflicto para responderte algo que está muy claro en la Biblia y voy a sintetizar así. Ningún pastor puede ejercer autoridad sobre su rebaño que no esté regulada en la Biblia, porque el rebaño no es suyo. Es una porción del rebaño de Dios que le ha sido asignada a su cuidado. Ningún pastor es autoridad por sí mismo en la iglesia. Ningún pastor puede establecer con autoridad lo que no respalda la Biblia. Ningún pastor puede enseñorearse de la iglesia. El único pastor que se menciona y se menciona por nombre es Diótrefes, que se enseñoreaba de la iglesia, al cual Juan reprende y dice que irá a esa iglesia para poner en evidencia lo que él hacía. Ojo con la autoridad pastoral. El pastor no es autoridad. Ejerce la autoridad bíblica para conducir el rebaño de Dios. Ángela Silva. Apocalipsis 12:4. Este acontecimiento fue en el cielo cuando la rebelión de luz divina y Dios lo arrojó a Satanás y a la tercera parte de los ángeles del cielo. No. Es una profecía que ocurrirá en los tiempos finales del sistema humano antes de la segunda venida de Cristo. Y se trata de una acción de Satanás que arrastra consigo y sitúa en la tierra un número grande de demonios para hacerlos actuar en esa última parte de la historia porque él sabe que le queda poco tiempo. Ruth Jiménez Hernández, Dr. Samuel Pérez Millos, ¿de dónde salen los negros? Pues mira, del mismo lugar de donde salen los blancos y todas las formas de color en la piel que los hombres tengan. Se trata de una genética que se produce en forma distinta en distintos grupos. Pero quiero decirte algo, realmente solo hay una raza, la raza humana. Lucas García, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Puede darme la interpretación? Bueno, mira, algunos toman ese texto, alegorizan el texto y hacen que los creyentes
anden a cuatro patas, con las manos y con los pies, como los niños pequeños, que balbuceen como los niños, que dejen caer la saliva como el niño pequeño y hagan tonterías de niño pequeño. El ejemplo se indica en la Biblia para hacer entender al hombre que la única forma de aceptar el plan de Dios para salvación es con la humildad de un niño, la sencillez de un niño, la dependencia de un niño, la pequeñez de un niño y la confianza como la que tiene un niño. J. Javier. En algunos de nuestros países, que a veces están convulsionados por facciones ideológicas y mucha polarización política, a veces se desata esa efervescencia y compromiso político a nivel general y muchos cristianos empiezan a animar a otros a comprometerse políticamente con la excusa de que no debemos tolerar el mal. Pero mi pregunta ¿es correcto eso? ¿No debemos más bien confiar en los medios de gracia que el Señor nos ha dejado y usarlos no para cambiar el sistema, sino para que Dios en su misericordia transforme los corazones? Tienes mucha razón. No podemos olvidar que la política del mundo, toda ella, de un lado y del otro, de derechas y de izquierdas, está bajo el control de Satanás. Carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. La Biblia solo es aceptada con autoridad por quienes son creyentes. Pero la Biblia es locura para los que se pierden. Los creyentes tienen que entender que mi reino no es de este mundo y tienen que ser testimonio para el mundo, actuar conforme a lo que la Biblia determina en las áreas en donde puedan influenciar, pero el mundo no tiene solución a sus problemas hasta que el Señor venga para establecer su reino. J. Javier. Una vez escuché que a medida que un creyente se refugia más en el Señor y madura y pasa más tiempo en comunión con Él a través de la oración y la palabra, el ataque satánico se incrementa. ¿Es esto así? Y si es así, ¿cómo se manifiesta este ataque en la vida de esa persona? Mira, no hay un modelo que Satanás use para su guerra espiritual. Él cambia y aprende con el tiempo y cambia los modelos y las formas. Sin embargo, es natural que cuanto más moleste el testimonio de un creyente, incrementará su acción contra él de muchas formas diferentes. Lucas García. Me gustaría saber la interpretación de estos versículos. Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primero establece la responsabilidad del creyente en relación con Dios, que es amarle. El segundo es para con los hombres, que también es amarle. El amor genera obediencia a Dios y compromiso con los hombres. Y cuando alguien ama a otro, especialmente en el campo de los hombres, no hará nunca nada que ofenda a ese hombre. Y cuando un hombre ama realmente a Dios, no hará nada que ofenda a Dios. Por eso, al que no hace nada contrario a la voluntad de Dios, la ley está cumplida para él en el sentido de que no tiene mandamiento acusador. Daniel Guzmán Ovares. En relación con los días de la creación, usted ha dejado ver que es posible que no se traten de días de 24 horas. ¿Da eso espacio a la teoría de la evolución? En absoluto. Lo que yo dije y digo es que no siempre el término día significa 24 horas. Dios no tiene necesidad de tiempo para hacer lo que hace. Puede ser instantáneo, pero tampoco quebranta, por quebrantarlo, las leyes naturales que Él mismo estableció. Para Dios un día es como 1000 años como un día. Hablar de tiempo en cuanto a los días de la creación es una pérdida de tiempo. Jorge Jordán.
¿Me podría aclarar cuál es la base bíblica y teológica para creer que el alma de los niños que mueren antes de nacer, en el parto o poco tiempo después, son recibidos por Dios en el cielo, hayan sido hijos de creyentes o no? La única base bíblica es que Cristo murió por todos. Y los que se pierden son los que rechazan voluntariamente a Dios. No importa en la extensión, sino en el conocimiento que tengan. De manera que cuando un niño muere y no ha tenido posibilidad de aceptar ni de rechazar, Dios aplica a ese niño los méritos de la obra de Cristo, que perdona los pecados del mundo y solamente condena a aquellos que no han creído. Carmen Rosa Celaya: ¿por qué suelen decir que la Reina Valera 1960 es la peor de las traducciones? Bueno, porque muchos dicen lo que les parece y muchos dicen lo que no saben. Esto ocurre con los que hablan mal de las versiones, no de Reina Valera solo, sino del resto de las versiones confiables. No perdamos el tiempo, no traigamos problemas a quienes son niños en Cristo con nuestras disquisiciones sobre si la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas o la que sea es correcta o incorrecta. La Biblia, la traducción bíblica es correcta en la medida en que se ajusta a los originales. Joselito: cuando Jesús dice que Él no vino para hacer su voluntad sino la del Padre, sabemos que la voluntad humana de Jesús estaba sometida a la persona divina, pero la voluntad divina de Cristo está sometida también al Padre. No sé si me he explicado bien. Mira, no hay sumisión entre las personas divinas porque todos tienen la misma esencia y naturaleza de Dios. Y el pensamiento y las acciones de la deidad afectan siempre a las tres personas. Cada una tiene una tarea, digamos así, distinta en las acciones de Dios, pero todas concuerdan en la misma única voluntad, que es la voluntad del ser divino. Joselito: cuando un pensamiento de iniquidad y pecado se formula en la mente del cristiano, aunque sea fugaz, ¿quién cree ese pensamiento? ¿El propio cristiano o Satanás, que lleva el pensamiento a la mente del cristiano? En ocasiones puede ser una tentación diabólica, pero muchas veces sale de la propia condición pecaminosa del hombre. Esa condición pecaminosa está en el creyente, aunque sujetada por el Espíritu Santo, como enseña Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Darío Isabel Toloza: ¿cómo explicar la deidad de Cristo cuando alguien está totalmente convencido de que Jesús solo fue 100% hombre, pero no era 100% Dios? Mira, no hay peor ciego que el que se niega a ver. Nadie va a convencer a un terco de su terquedad. Por tanto, quienes niegan que Jesucristo es Dios hombre, es decir, una persona divino con dos naturalezas, lo seguirá haciendo hasta que el Espíritu le convenza de su herejía y la Biblia ilumine su mente. Quien no crea que Jesús es Dios y que es hombre, no tiene salvación, porque niega al Hijo, por tanto niega al Padre y viceversa. Darío Israel Toloza: ¿podría darme un consejo para poder confeccionar un buen bosquejo para la predicación? Muy sencillo. Lee el texto, estudia el texto, pregúntate qué quiso decir Dios en el texto, desarrolla el texto, toma notas sobre el texto y tendrás hecho un bosquejo. Samilla: hermano Samuel, ¿qué alumno está preparando para continuar el ministerio que al día de hoy el Señor, por su gracia y misericordia, le ha dado a usted? Aclaro, no pregunto porque quiera que salga del ministerio, nada de ello. Lo pregunto porque los jóvenes sabemos que los años en algún momento nos preceden. Bueno, Dios tiene sus hombres
en sus tiempos y para su gloria. Nosotros tenemos que comunicar a otros lo que otros nos comunicaron a nosotros y cumplir el mandamiento apostólico. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tenemos que orar por aquellos a quienes hemos ayudado a formarse bíblicamente y dejar que Dios ponga en lugar del que parte aquel que Él conoce que es necesario para ello. Samilla, última pregunta. Escucho a algunas personas con algún tipo de fe, inclusive algunas personas que se llaman a sí mismas cristianas, decir que la Biblia es la prueba fidedigna de la existencia de Dios, para lo cual no encuentro sustento bíblico para dicha afirmación. Aclaro que no digo que la Biblia no es la palabra de Dios. Lo que no creo es que la Biblia sea la prueba de que Dios exista. Pastor, ¿puede orientarme en ello y no terminar en el error? Mira, la Biblia no demuestra la existencia de Dios, la afirma. Es contundente. Abro mi Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio creó Dios. Por tanto, la Biblia evidencia la existencia de Dios. Dios habla por la Biblia y se revela por medio de ella. Las profecías cumplidas en la historia son un ejemplo de la revelación de la existencia de Dios. Pero la Biblia no pierde ni un renglón para demostrar que Dios existe. La existencia de Dios es un asunto de fe personal que se evidencia por la creación y de forma muy especial por la palabra. Con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy y os invitamos a estar presentes en el resto de programas del canal, que ya conocéis el desarrollo de cada uno de esos temas, de estudio, de reflexión personal, de aliento y también de preguntas. Invitad a otros, si os hace bien lo que hay en el canal, para que se suscriban y puedan recibir los avisos de los programas que se están produciendo continuamente en él. Que Dios os bendiga mucho y os esperamos en el próximo programa.